Buenas, espero que se encuentren muy bien. Llegamos finalmente al cuarto y último capítulo de este libro de Todorov. Nosotros estuvimos haciendo ya videos de los otros capítulos. Voy a dejar un enlace por acá arriba para que puedan ir ahí. Primer capítulo era descubrir, el segundo capítulo era conquistar, el tercer capítulo era amar y este cuarto capítulo y último es conocer. Ya dijimos en el capítulo anterior, en el capítulo número 3, que todos estos títulos él no lo explica, no lo desarrolla, al menos con estas palabras, pero nosotros inferimos que tiene que ver con actitudes de los españoles para con ese otro que tienen enfrente, que es el indígena. Y Todorov, cuando está por terminar el tercer capítulo, dice más que en el plano analítico, lo ideal sería también que sea el plano histórico. Si el primer momento fue el descubrimiento de América, el segundo momento es el de la conquista, el tercer momento ya tenemos las casas intentando, la palabra que él utiliza es amar, intentando querer a esos otros, asimilarse con esos otros. Lo ideal sería conocer efectivamente, en ese caso a los aztecas. Esa es la utilidad que tendría este libro de Todorov. Yo voy a dejar de cada uno de los acápites, se va a dividir, cada capítulo se dividía en 3 acápites a su vez, y yo voy a dejar en qué minuto vaya a hablar de determinado acápite, por lo que repito siempre, por ahí no se quieren fumar 40 minutos de video, solo les interesa una parte en particular, entonces van hacia ahí. Este capítulo, que se llama Conocer, primer acápite es tipología de las relaciones con el otro. Voy a dejar el minuto donde yo hable de eso. Segundo acápite es Durán o el mestizaje de las culturas. Y el tercer acápite y último de este último capítulo es la obra de Sahagún. Esos son los 3 acápites. Le dan clic. Yo lo voy a dejar en la descripción también. Al momento que le interesen ir. Y sin más, también lo de siempre. Se suscriben. Le dan un me gusta, comentarios, aportes, críticas, serán bien recibidas en los comentarios. Así que voy a dejar una plaquita de 8 o 10 segundos y nos estamos viendo ahora. Lo que hace Todorov de forma muy pertinente apenas arranca el capítulo, en este primer acápite de tipología de las relaciones con los otros, hace no lo grafica en forma de cuadro, pero dice que hay 3 planos en ese conocimiento, en las relaciones, esa tipología. El primer plano es un plano axiológico, tiene que ver con el amor, cuánto quiero o no a la cultura que tengo enfrente. Los tipos de análisis que nosotros vamos a ver en los autores, lo que va a hacer, va a analizar a los misioneros, a los evangelizadores, a los conquistadores, pero sobre todo a los evangelizadores, dentro de qué plano se ubican. El primer plano es este plano axiológico, que tiene que ver con cuánto quiero o no al otro y si el otro es bueno o es malo. El segundo plano es un plano praxeológico, que tiene que ver con el acercamiento o el alejamiento, cuánto me asimilo o no a ese otro. Y el último plano es un plano epistémico o epistemológico, que quiere decir cuánto conozco o no al otro. Estos 3 planos, el axiológico, el praxeológico y el epistémico, van a ser de vital importancia a la hora de comprender a estos conquistadores y a estos evangelizadores. Por ejemplo, un análisis claro y rápido nos diría que las casas quiere al otro, lo ama en el sentido del tercer capítulo, pero no los comprende. Recordemos que las casas los está tolerando, aceptando o asimilando en el sentido de que sean buenos cristianos. Entonces está viendo un rasgo de humanidad en los aztecas porque en definitiva pueden ser en algún momento cristianos. Es un plano no del conocimiento porque los está anulando al otro como otro cultural, simplemente es un plano del asimilamiento, que es peligroso en términos de conocimiento. Y por otro lado tenemos un Hernán Cortés que en planos de asimilación o de querer a la otra cultura es prácticamente nulo, produce una conquista, una masacre, pero en términos de conocimiento es más útil. Había una frase de Todorov en el capítulo anterior en donde afirmaba específicamente eso, donde tenemos que diferenciar estos planos. Por un lado, el cuánto quiero o no a la otra cultura, a la otra civilización, y eso no implica necesariamente el conocerla. Tenemos un Hernán Cortés que está más preocupado para conquistar al otro que unas casas, que definitivamente lo que hace es anularlo. Entonces estos 3 planos, el epistémico, el axiológico y el praxeológico, son, repito, de vital importancia para entender en qué mentalidad ubicamos a cada uno de estos conquistadores y evangelizadores. Y dentro de ese plano axiológico, pues el otro es bueno o es malo,
tenemos a las casas y, por ejemplo, tenemos, cuando las casas, varias afirmaciones van en el sentido de, bueno, primero analicemos si los aztecas son o no buenos ciudadanos. Efectivamente, para las casas son buenos ciudadanos porque en un primer momento él condena, para él son inferiores los aztecas por practicar sacrificios humanos, pero después llega a la conclusión de que en definitiva por eso mismo son buenos ciudadanos. Un mal ciudadano sería el que no quiera practicar un sacrificio porque rompe con esa idea de civilización azteca. Entonces es condenable a los ojos de los españoles, pero termina quedando en el plano de la buena ciudadanía el azteca que efectivamente hace eso. Y por otro lado tenemos a un de las casas, esto lo dice Todorov, que inaugura este perspectivismo, que es ver en perspectiva. Es evidente a los ojos de las casas que el Dios verdadero es el Dios cristiano, los aztecas estarían errados en ese sentido, pero esto también lo dijimos en el capítulo anterior, en términos de religiosidad, eso lo tiene que confirmar de las casas, lo tiene que afirmar, es evidente que es superior. Los aztecas tienen un sentido superior de religiosidad. Por ejemplo, nosotros veíamos que cuando se persignaban y gritaban ¡Viva Santiago!, lo hacían en el sentido no tanto de que los aztecas, de que los españoles se imaginen a Santiago entrando al terreno de batalla, al campo de batalla, sino más bien una arenga. En el caso de los aztecas ese plano de religiosidad es mucho más fuerte, aunque, repito, a los ojos de los españoles, ese dios sea un dios falso. Entonces lo que establece de las casas es este perspectivismo que es súper importante. Todo lo es muy cuidadoso y va a decir, no estamos hablando de un pensamiento, porque incluso de las casas no entra incluso tampoco en el terreno del conocimiento, no podría ser considerado como un antropólogo o un etnólogo, porque no estamos hablando de métodos, pero al menos en sus actitudes hay algo muy incipiente que nos quiere decir algo. Y de las casas va a decir algo súper importante, porque termina asimilando, comparando la religión azteca con la religión española, y cita, por ejemplo, el caso de Dios ordenándole a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Entonces dice, el sacrificio, las sociedades, la religiosidad, el sentimiento religioso y la idea misma de religión, el dogma cristiano, no está exento de esta idea del sacrificio. Entonces no nos podemos hacer los otros en condenar a los sacrificios cuando en la fe cristiana esa idea también está presente. Y en este sentido de lo antropológico, que es lo que me interesa al menos para hacer el video, algo súper interesante que establece las casas, según Todorov también, es esta idea de antropología religiosa. No se podría hablar de un antropólogo, pero en términos de religiosidad, por lo que estuvimos viendo, sí hay determinados conceptos antropológicos, y sobre todo el de barbarie. De las casas, se podría decir que es un adelantado 200, 300 años a su época, porque establece este concepto de barbarie que va a ser muy de cara a la antropología que le va a seguir, que es todos son bárbaros a los ojos de otro. Eso es central. Porque de las casas está afirmando, está diciendo, sí, es verdad que para nosotros son otros, son ajenos, pero para los ojos de los aztecas nosotros somos los mismos, somos los otros, somos los raros. Entonces este concepto me parece central, el de todos somos bárbaros a los ojos de otro, eso según las casas. Y hace una comparación, Todorov también muy buena con Bruno, en decir, con Giordano Bruno, por qué razón uno arde, por qué razón se lo condena a Bruno, y no se lo condena tanto a las casas. Y lo que va a decir Todorov es que al menos lo que hacía las casas es centrarlo en el exclusivo plano de los hombres. Esa relación de hombre para con hombre. Tenía ideas políticas, proyectos políticos, pero no era muy tenido en cuenta. Era más que nada excluido y punto. Pero en el caso de Bruno lo que hacía era cuestionar al universo todo. A la centralidad del ser humano como centro de ese universo. Entonces al cuestionar ese centro, prácticamente está cuestionando intrínsecamente esa religiosidad, ese sentimiento cristiano, y lo que va a poner en duda es eso, precisamente. Entonces, el que la Iglesia Católica no puede tolerar va a ser a Bruno, y tanto no le va a molestar todavía el pensamiento de las casas. Y en este plano de cómo conocemos es central el concepto de asimilación. Lo que va a hacer Todorov va a exponer dos casos. Uno es el de Gonzalo Guerrero, quien en 1511 sufre un naufragio y vive con los aztecas, incluso después termina encabezando expediciones al mando de los indígenas contra los españoles. Es una persona que tiene una completa asimilación, que se alimenta como los aztecas, vive como los aztecas, tiene hijos con una mujer azteca, y en cambio tenemos a Cabeza de Vaca, que es otro español, que se convirtió en chamán. Los indígenas creyeron ver en él a un curandero, y si le creemos a Cabeza de Vaca, las oraciones que él utilizaba sobre los enfermos, incluso llegó a resucitar a un muerto. Sí, repito, ¿no? Si le creemos.
pero no hay un plano de asimilación completa, porque vamos a ver que esas oraciones terminan siendo oraciones cristianas. Es decir, se asimila hasta ahí nomás, hay un proceso de asimilación a medias, porque repito, ese proceso, esa curación, lo hacía con Padres Nuestros, con Ave Marías, entonces es más del plano cristiano. Por otro lado, en la primera de cambio, que puede irse, que tiene contacto de vuelta con los españoles, pasa a integrar el ejército español y se va en el primer viaje a España. Nunca hubiese tenido hijos tampoco, digamos, con una mujer azteca. Entonces hay un plano de asimilación hasta ahí nomás. Vive con ellos porque no le queda otra, se alimenta como ellos, explota esa idea de que puede ser un curandero o un chamán, pero cuando puede irse, cuando puede retornar a España, lo hace. Son muy contados los casos. El de Gonzalo Guerrero es uno, el de esa completa asimilación. Hay muchos casos de asimilación en el caso contrario. En el caso de los indígenas, tienen una asimilación con los españoles, pero no sucede al revés. Es decir, un español que decide cambiar su modo de vida y convertirse en un azteca. Y Cabeza de Vaca lo que hace también es utilizar el registro escrito, ese registro escrito de su vida, es decir, anotar lo que le sucede para el futuro. Tiene que ver mucho con esa mentalidad española. Entonces no hay un proceso no hay un proceso de asimilación completa, un proceso de asimilación total. Y lo que dice Todorov, también central, es que en Cabeza de Vaca aparece una idea de nosotros que es también muy rica para analizar en términos antropológicos, porque es ¿quién es este nosotros? Página 239, él dice, pero ¿quiénes son esos nosotros exteriores tanto a un mundo como al otro? Puesto que los ha vivido ambos desde el interior. Entonces tenemos a un Cabeza de Vaca que cuando habla de nosotros pareciera no referirse ni al español ni a los aztecas. Pareciera haber algún intermedio que hay que analizar. Y ese intermedio, infiere Todorov, podrían ser los franciscanos. Los aztecas empiezan a ver a los monjes franciscanos como muy cercanos a su modo de vida. Por ejemplo, cito entre comillas, andan como nosotros, descalzos y con poca ropa y pocos lujos. Y tiene mucho que ver para pensar también, es algo que no está en este libro, porque termina en el 1500, en el 1600, con lo que serían después las reformas borbónicas. Lo pienso al menos en el caso argentino, en el caso rioplatense, las 1776, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata. 10 años antes se expulsa a los jesuitas, y tiene que ver una expulsión con esa construcción de un estado dentro de otro estado. Los reyes españoles no podían tolerar de que este clero que empieza a tener más poder, en un clero que además era visto con buenos ojos por los indígenas de la región, y vemos que hay una completa asimilación. Estos indígenas ya están aceptando, ven, repito, con buenos ojos a estos monjes franciscanos, más que al conquistador con la espada. Entonces es una idea que tenemos que tener presente. Todorov la cierra acá, no la va a explotar tanto, al menos solamente en el sentido de cuánto escriben, cuánto intentan conocer, pero después nosotros vamos a ver que en términos políticos es muy fuerte, porque la expulsión, por ejemplo, de los jesuitas 300 años después tiene mucho que ver con esto, con este buen trato que dispensan, de buen trato para los parámetros de la época, que dispensan estas órdenes religiosas a los indígenas. Nos metemos ahora ya con el segundo acápite, que se titula Durán o el mestizaje de las culturas. Lo que va a hacer el autor es lo va a anteponer rápidamente con esa figura de las casas, porque el mismo Durán, digamos, está en discusión, o al menos lo que lamenta Durán es toda esa destrucción. Recordemos que las casas también había sido famoso y Landa también, por la destrucción de todo el testimonio indígena. No les interesaba, digamos, ¿no? que quede para el futuro todas esas obras, el conocimiento, dejar un registro. Simplemente les interesaba que sean cristianos. Y tenemos por primera vez en la historia un Durán que va a estar preocupado por conocer a fondo sobre todo las religiones, la religión, la cultura azteca. El fundamento de él es solamente podemos transformarlos, la meta es transformarlos al cristianismo, pero primero hay que conocer bien en qué basan no le dice religiones, pero sí sus supersticiones. No hay que ver hasta qué punto son dioses o son diablos en lo que creen, pero hay que conocerlo bien para poder transformarlo. Entonces vemos una meta totalmente diferente. Está esta idea de asimilar, pero asimilar primero conociendo, es decir, conocer al otro, lo que quiere decir reconocerlo, darle entidad, conocer cómo funciona, cómo opera su cultura, cómo opera su religión. Entonces tenemos acá por eso incluso se titula un acápite de esa forma, a este autor, a este evangelizador que es Durán. Y muchos críticos de Durán van a decir, bueno, en definitiva lo que termina haciendo es propagando esos ritos aztecas al querer conocerlos, porque deja un registro, deja un testimonio,
cosa que no sucedía antes, entonces le termina saliendo el tiro por la culata, digamos. Y él se defendía y decía, no, yo sería el primero en quemar mis libros si en vez de fomentar el cristianismo terminan propagando estos ritos aztecas. Lo que termina dando una idea de que no está en contra, digamos, de la quema de libros como método, sino más bien siempre y cuando imposibiliten esta propagación efectiva del cristianismo. Y era una propagación del cristianismo total, porque uno puede decir, bueno, entonces si los conoce, al menos los acepta, los tolera. Hay una frase de él que dice, una vez conocida la idolatría, no hay que parar hasta eliminarla por completo. Es bastante radical, incluso tiene otras frases en donde dice, bueno, si en una comunidad hay un solo azteca que todavía sigue teniendo los ritos ancestrales, ya eso es una manzana podrida que basta para infectar al resto, hay que eliminar. No está hablando tanto en eliminarlo físicamente, pero hay que convertirlo al cristianismo. No puede ser que haya todavía comunidades en donde no todos sean cristianos. Entonces es bastante radical al respecto. Y Diego Landa y Durán y la mayoría de los evangelizadores de la época van a ser una especie de Freddy Krueger de la colonia, porque van a estar, sobre todo estos dos últimos, van a estar muy preocupados en los sueños. Hay frases, por ejemplo, que dice hay que tener cuidado. Le suelen preguntar a los aztecas con qué sueñan, porque en los sueños se percibe el olor de lo antiguo, cito, ¿no? Donde se ve eso, están preocupados, se increpan a los aztecas constantemente. ¿Con qué soñaste? ¿Con qué soñaste? Entonces, por eso digo, no son los Freddy Krueger de la colonia, porque están incluso preocupados a ver si el sentimiento religioso está presente en los sueños. Y además van a estar en contra, casi todos, pero sigo con Landa y con Durán, con el sincretismo. Este sincretismo que es la asimilación, que hay elementos aztecas en la fe cristiana, y lo que va a hacer es advertir, va a decir, tengan cuidado cuando hay aztecas que van a misa, por ejemplo, porque quizá nosotros suponemos que están admirando a la Virgen, pero en realidad escuchemos los que están cantando, los que están adorando, porque quizás sigan estando incluso en sus ritos ancestrales. Es más, incluso se llegan a preguntar, Landa, por ejemplo, se llega a preguntar, ¿no será que van bastante a la Catedral de México? Pero porque la Catedral de México, las columnas, fueron hechas con las piedras del antiguo templo, entonces quizás están adorando a sus antiguos dioses, más que al dios cristiano. Entonces, pareciera que quieren ir a la catedral, pareciera que le rezan a nuestros santos, que están del lado de Jesucristo. Pero tengamos cuidado porque están haciendo otro tipo de bailes, están otro tipo de cantos. Entonces quizá se hacen los que son cristianos, pero siguen estando inmersos en esa lógica azteca. Y hay una idea central también que puede resumir mucho, que es, hay que saber diferenciar. Por un lado tenemos a los dominicos, que creen que no es posible un sincretismo, de que hay que penetrar con el cristianismo de lleno en toda la región. Y por otro lado tenemos a los franciscanos, que sí creen que es posible y deseable un sincretismo. ¿Quién termina ganando, digamos, esa disputa entre dominicos y franciscanos? Efectivamente podríamos decir que los franciscanos, porque se termina dando un sincretismo, y México, por el caso que estamos analizando, vamos a ver que se produce efectivamente ese sincretismo, donde hay elementos. Habíamos hablado, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, que uno puede ver, la puede analizar, incluso con tantas categorías, con tantas variables de análisis y elementos, tanto mexicanos, aztecas, como elementos españoles y cristianos. Y Durán cree ver la religión en todo momento, está, digamos, sospechando de que en el canto, de que en el baile, de que emborracharse los indígenas están retrotrayéndose a ese ideal azteca. Y por otro lado también ve que todo lo que suceda en el marco religioso azteca, o en el marco de la vida misma, tiene mucho que ver con la cultura española. Por ejemplo, en el tambor, cuando los aztecas tocan el tambor, él se retrotrae al canto del Ave María. En la celebración de la misa también ve paralelismos en la religión azteca. Y hay algo que nos parece central de todo, página 248, que dice: vemos que aquello que a Durán le parecía la mayor infamia, el sincretismo religioso, lo llevaba en su propia mirada. ¿Y por qué lo llevaba en su propia mirada? Porque tenemos un Durán que está totalmente y todo el tiempo asimilando a los aztecas con los españoles. Entonces el sincretismo que tanto odiaba y que no deseaba,
lo tenía él en su propia mirada. ¿Y cómo explicaría Durán entonces esta asimilación o este parecido de los aztecas y los españoles? Él cree, él afirma, escribe en este sentido, de que Quetzalcóatl y Santo Tomás eran la misma persona, que el evangelizador en algún momento había incursionado por tierras americanas, y empieza a tener esa sospecha y busca todo el tiempo fuentes. Por eso también no es un método antropológico, ni es un método de las ciencias sociales, pero está todo el tiempo preocupado en encontrar ese documento, ese testimonio que confirme su hipótesis, ¿no? De que Santo Tomás era Quetzalcóatl, o que había ido a evangelizar años antes. Y encuentra en un momento, unos indígenas le comentan de que hay una cruz grabada en lo alto de una montaña. No la encuentra nunca, la busca permanentemente, pero no la va a encontrar. Y en otro momento también le dicen que habían encontrado, los aztecas habían encontrado, tenían noticias de un libro escrito de forma indescifrable para ellos, y con un mensaje muy parecido al de la Biblia. Entonces, ya está, el autor dice, se confirma lo que yo suponía, en algún momento hubo un evangelizador cristiano. Por eso los aztecas en sus ritos tienen muchas cuestiones muy parecidas a los españoles. Tampoco se comprueba, tampoco puede, digamos, comprobar esta hipótesis, porque no encuentra ni la cruz en la montaña, no encuentra ninguna Biblia antigua en la región. Entonces prácticamente queda desechado. Pero él va a seguir intentando encontrar esas fuentes que comprueben esa hipótesis de que en algún momento un evangelizador había pasado por ahí. Y hay dos ideas centrales en Todorov, que dice Durán es uno de los primeros mestizos culturales, o el primer mestizo cultural, por dos cosas. Primero, por su modo de vivir. Los misioneros son todos así, se embarran y viven igual que los indígenas. Entonces no hay un afán de riqueza o vivir por separado o por distanciarse, sino que son iguales a los indígenas, estos misioneros conquistadores con la palabra. Y por otro lado, Durán es de los poquísimos que en verdad comprenden ambas culturas. Y este conocimiento lleva a un juicio de valor. No puede dejar de admirar los textos aztecas. Entonces uno podría decir, por todo lo que venimos infiriendo, Durán los considera inferior. Hasta ahí nomás. Cuando empieza a conocer a los aztecas, no le queda otra que empezar a admirarlos. Entonces, es el primero. Lo que le interesa a Todorov es que tenemos en Durán este primer evangelizador que efectivamente ama al estilo de las casas, pero también los comprende. Y en este sentido, página 257, repito, de esta edición, dice: Durán, ni español ni azteca, es, como Malinche, uno de los primeros mexicanos en el sentido actual de la palabra. Entonces, soy argentino, no sé qué pensarán los mexicanos de esta afirmación, pero estaría bueno que si a un mexicano está viendo en los comentarios ponga qué le parece, si Malinche y Durán son considerados de los primeros mexicanos. Y para cerrar con este acápite de Durán, uno se puede preguntar, ¿y cómo lo ven? No quedan claros si los ve como buenos o malos en estos términos. Y prácticamente lo que hace, y Todorov lo afirma, Durán elige no elegir. Esa es la frase que utiliza. A veces los retrata como crueles, a veces no los retrata como crueles. Entonces no queda muy en claro, pero lo hace adrede el autor. Parece que él mismo en su interior todavía no tiene una idea cerrada de cómo es esa cultura azteca. Los intenta comprender, los intenta conocer, pero todavía no tiene una posición tomada al respecto. Entonces elige no elegir. Y por último, el famoso último acápite de este último capítulo es la obra de Sahagún. Y es muy interesante. Sahagún es formado en Salamanca. Va a ser, esto también teatro me parece central, va a aprender el náhuatl. Dice, por lo general es el vencido el que aprende la lengua de los vencedores. Y acá tenemos un vencedor que aprende la lengua del vencido. Además es un franciscano. Nosotros veíamos en el acápite anterior un dominico, y acá tenemos un franciscano. Entonces está que efectivamente va a terminar ganando esta mirada de sincretismo, de que hay que conocer al otro y hay que respetarlo. Y ese otro, o al menos nosotros, tenemos que ser permeables. Nuestra religión cristiana, nuestra fe cristiana, puede tener elementos, puede incorporar elementos de los aztecas. Esto es lo que dice Todorov, es sorprendente que la obra haya llegado hasta nuestros días. En ambos casos, en la de Durán y en la obra de Sahagún, nosotros tenemos escritos del 1800, del 1900, porque se publican recién en esa época, ediciones muy posteriores. E incluso el registro que tenemos del 1500 y del 1600 tiene que ver con que estaban atados a superiores jerárquicos, y muchas veces, Sahagún por ejemplo, le cortaron durante 5 años los fondos.
necesitaba tener un escriba, alguien que le escriba al lado. Él ya era una persona muy entrada en años, no podía escribir, es decir, tenía que dictarle, tenía que hablarle a alguien para que escriba. Le cortaban esos fondos y bueno, durante 5 años de su vida no podía seguir con su obra por ese corte de fondos. La obra maestra de este autor es Historia General de las Cosas de Nueva España, que van a ser con un fin netamente utilitario, como los fines de todos los evangelizadores, que es conocer para evangelizar. Y lo central de todo, lo que me parece que resume todo este capítulo, que es este conocimiento se termina dando muy a pesar o no de estos evangelizadores, que lo que hacen es empiezan siendo evangelizadores y la meta es propagar la fe cristiana, y terminan siendo prácticamente o casi antropólogos, y terminan metidos en el plano epistémico de conocer. Entonces se les va de las manos ese fin primero, que era evangelizar, y terminan comprendiendo, y gracias a ellos, sobre todo gracias a Sahagún, ha llegado a nosotros esta idea y esta obra monumental sobre la vida de los aztecas. Y es un antropólogo me va a decir, estás equivocadísimo al creer que Sahagún era un antropólogo. Página 268, Todorov dice: la principal preocupación que domina la construcción de la obra será más la fidelidad al objeto descrito que la búsqueda del mejor medio de convertir a los indios. El conocimiento tendrá mayor importancia que el interés pragmático. Es decir, esa meta que era evangelizar termina quedando, y lo que habla, ¿no? Pues tenemos a un franciscano que dice, bueno, pongo en un segundo plano esto de evangelizar porque me interesa más la fidelidad. Entonces claramente se puede hablar de alguien súper metido en este plano epistemológico, epistémico, y que podría ser, no tiene un método antropológico, pero podría ser considerado con una actitud, al menos etnológica. ¿Y cómo es la forma con la que Sahagún realiza esa obra? Y lo que va a decir es prácticamente no hay intervenciones de él, intenta transcribir las palabras de los aztecas, que termina habiendo una intervención porque la idea de escribir y dejar un registro escrito es española, lo escribe para los españoles, pero lo que va a decir Todorov es que las intervenciones más directas son del plano del metatexto, haciendo acotaciones en los títulos, en alguna cita, en lo que sería un pie de página, pero el cuerpo del texto intenta no intrometerse, o al menos permanecer con esa supuesta objetividad o neutralidad que es imposible, pero al menos la pretende Sahagún. Y hay también, acá el autor se mete de lleno en este capítulo va a ser bastante más breve, porque hay muchas citas textuales de cómo cada uno de estos autores va describiendo, por ejemplo, a los ritos, a los sacrificios. Yo lo voy a simplificar para no hablar y citar 5 o 6 páginas de lo mismo, pero tenemos básicamente 3 formas de encarar esta manera de ver a los ritos y a los sacrificios. Motolinía, en primer lugar, a Durán en segundo lugar y a Sahagún en tercer lugar. Motolinía lo que va a hacer cuando nosotros leemos los sacrificios, los va a... ni siquiera los va a describir, va a establecer juicios de valor. Vemos en esa descripción la crueldad, lo aberrante, entonces está diciendo esto es bueno, esto es malo, de forma muy asquerosa, muy escatológica lo define. Eso es motolinía, está describiendo a los sacrificios aztecas de esa forma. Entonces cuando nosotros lo leemos nos queda esa impresión de que son salvajes, de que son asesinos, de que no son incluso seres humanos, de que es un acto aberrante. Eso es motolinía. Ese es el primer... en línea cronológica también va de esa forma. Lo que va a hacer Durán es colocarse en el plano de la interpretación, es decir, darle un sentido a eso que sucede. El sacrificio lo va a ver en términos de ese azteca que cae y rueda por las escalinatas del templo, representa la caída del sol. Entonces está en el plano de la descripción. Intenta darle un sentido, los comprende, pero está meramente en ese plano. Y lo que va a hacer finalmente Sahagún es no intervenir, es tomar el testimonio de los aztecas y va a intentar, por un lado, no establecer juicios de valor, o sea, no es un motolinía, pero tampoco va a intentar interpretarlo, es decir, darle su propia impresión sobre lo que sucede. Entonces tampoco es un Durán en ese sentido. Hay un avance, tenemos un motolinía que establece juicios de valor, un Durán que lo intenta interpretar y un Sahagún que se coloca ya como un cientista social de forma un tanto más objetiva. Y es el mismo Todorov el que, quizá a modo de conclusión, va colocando números. El número 1 es esa afirmación, es ese paso de motolinía a Durán a Sahagún, que es cómo va a escribir el texto. Ese es el punto número 1. El punto número 2, tenemos un Sahagún preocupado en hacer una comparación de todas formas entre, en los títulos al menos, entre lo conocido en el mundo occidental y cristiano, o no cristiano, pero el mundo occidental,
o incluso lo que le es ajeno al momento a Egipto, por ejemplo, Grecia, Roma, o el mundo árabe, para los españoles, y va a intentar ubicar ahí a determinadas cosas que él va viendo en los aztecas. Por ejemplo, en el prólogo del libro 1 propone una antología entre Tula y Troya. La Ciudad de México para él es otra Venecia. Entonces se está estableciendo esa comparación constante, al menos en los títulos, porque dijimos que si bien intenta no intervenir en los testimonios, cuando él tiene que describir una ciudad o ponerle nombre y decir qué es lo que está viendo, ahí sí vemos la obra de Sahagún interviniendo. Ese sería el punto número 2. Punto número 3 es súper interesante porque es cómo define él. Por ejemplo, cuando tiene que definir a las divinidades de los aztecas, va a decir dioses, va a decir diablos. Cuando se refiere a los sacerdotes aztecas, le dice dioses, les dice sacerdotes, les dice chamán. Entonces, nombrar algo es establecer un juicio de valor. Sahagún lo sabe y lo que decide, lo que opta por hacer es varía. En algún momento lo va a decir como chamán, en algún momento va a afirmar que es un sacerdote. Entonces, opta de forma muy voluntaria, coherente, hacerlo así de esa forma. Después, en el punto número 4 que marca Todorov, es que hay un plan preconcebido por parte de Sahagún. Si bien él no lo afirma con este sentido, no es que va con un cuestionario, nosotros lo podemos inferir por obra de investigadores posteriores. Él siempre pregunta cuáles son los atributos de esos dioses, por ejemplo, cuál es la característica de ese dios, cuáles son sus poderes, cuáles son los ritos en su honor. Entonces vemos que tiene prácticamente algo preconcebido y que todos los capítulos se articulan del mismo modo. Algo de lo que no se puede desprender Sahagún es esa mentalidad española, que cuando él pone el foco en algo, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de la sexualidad azteca. En la obra de Sahagún no nos queda un registro de cuál es la forma de práctica, cómo se practica, cuál es la dinámica que adquiere la sexualidad en los aztecas, que tiene mucho que ver con la mentalidad española de la época, donde sí están pensando constantemente en la crueldad. Había crueldad en la civilización azteca, pero también había sexualidad. ¿Por qué se habla mucho de crueldad y no de sexualidad? Tiene que ver con que en el horizonte, en la mentalidad española de la época, la crueldad estaba muy presente, pero no así la sexualidad, que estaba bastante más reprimida. Entonces, a la hora de analizar otra civilización, va a estar empapada de esos parámetros occidentales y cristianos. Y este prurito por la sexualidad va a acompañar incluso a la edición del siglo XIX. Los editores franceses, por ejemplo, van a sacar la palabra, van a considerar escabrosa la palabra miembro genital. Entonces lo que va a decir Todorov es que incluso Sahagún era menos mojigato que sus editores franceses 300 años después. Entonces, ¿qué es lo que los españoles consideran, o los franceses en este caso, como datos escabrosos o cosas que deberían ser censuradas? Bueno, la palabra miembro genital. Entonces vemos que quedó poco registro de la sexualidad azteca precisamente por eso, por esa imposibilidad de querer estudiar ese ámbito cuando se recargaban las tintas sobre el de la crueldad, por ejemplo. El punto número 5 que marca el autor es algo que ya dijimos, que hay un vuelco. Si su fin primero era evangelizar, vamos a ver que acá hay un plano más epistémico y hacer una obra enciclopédica. El punto número 6 va a decir que es una suma escolástica, va de lo más alto de Dios a lo más bajo, a las piedras. Eso lo vamos a ver en su obra. Por ejemplo, los libros 1, 2 y 3 hablan de los dioses, 4, 5 y 7 de astrología y adivinación, 8, 9 y 10 van sobre los asuntos humanos y 11 sobre las plantas. Van a ver que no lo dije en orden, porque tiene que ver con que algunas obras fueron sumadas luego. Y algo central, que resume, creo que todo, página 285, dice: Sahagún había partido de la idea de utilizar el saber de los indios para contribuir a la propagación de la cultura de los europeos. Acabó por poner su propio saber al servicio de la preservación de la cultura indígena. Es lo que venimos afirmando, ¿no? Tenía esa meta primera de evangelizar y de desterrar en última instancia esa cultura indígena. Se da cuenta que para hacerlo primero tiene que conocer la cultura indígena para después evangelizarlos, y en el proceso en el cual conoce, para conocerlos y bien, hay que ser fieles a esa historia, y termina generando un saber enciclopédico, es decir, dejar un registro y termina habiendo, repito, un registro para la posteridad de azteca, gracias a la obra, en este caso, de Sahagún. Sin más, eso fue todo. Al último termina con una idea de la religiosidad y objeto, pero ya la habíamos definido antes, que es, evidentemente, para Sahagún el verdadero Dios, el Dios es el Dios cristiano, pero entiende que la religiosidad, el sentimiento religioso de los aztecas es superior. Entonces infiere de que esta evangelización, esta colonización, trajo más mal que bien.
ya no se puede volver atrás, y él dice, bueno, habría que entonces empezar a practicar proyectos políticos de emancipación, crear un Estado mexicano independiente de España, no en los sentidos del 1800, que vamos a ver una independización política, pero sí en términos de comunidades religiosas autónomas, que no esté tanto el poder de la espada presente y sí más el de la palabra de Jesucristo. No termina prosperando esa idea porque inmediatamente tiene el ejército al lado, pero es la idea, digamos, con la que cierra el autor. Y termina rescatando también esa idea del que advertíamos en capítulos anteriores, que es, no tiene que ser tanto una línea epistemológica, es decir, descubrir, conquistar, amar y comprender, sino también en términos históricos y de lo deseable. Es decir, en algún momento ya sabemos que existió el descubrimiento, la posterior conquista, este plano de intentar querer al otro, por último Durán y sobre todo Sahagún, en el plano de comprenderlo y de conocerlo, y bueno, tenemos que avanzar más en ello, es decir, en comprender y en no anular al otro. Sin más, esto fue todo de esta obra, en este caso este capítulo. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.